Y ahora vamos a ver columbaves. También tiene solamente dos grupos, cuculiformes y columbiformes. En las columbaves, que están acá, básicamente estos dos grupos, columbiformes y cuculiformes. Los cuculiformes, en donde tenemos el crespín, el guira-guira, pero se encuentran en todo el mundo. En Europa están los famosos cucos, de ahí viene el nombre de cuculiforme. Tienen crestas, coloración críptica, muchos de los cuculiformes tienen parasitismo de nidadas. Acá en Tucumán son muy gregarios y hacen mucho ruido. Piaya cayana, crotofaga, este es de Misiones, muy grande, y guira-guira, el machilo. Y el otro grupo, el de los columbiformes, que tienen las palomas, y también incluye al famoso dodo. El dodo es un animal extinguido. Se ha extinguido en tiempos recientes, se ha extinguido en tiempos históricos, propio de las Islas Mauricio del Océano Índico, pero cuando llegaron los primeros europeos, realmente empezaron a consumirlos, y como eran aves muy confiadas, de gran tamaño y fácil de matarlos, realmente terminaron extinguiéndolos. Pero sin embargo, hay otros de los columbiformes en donde no solo no han sido extintos, sino que la paloma, Columba livia, ha sido transportada a todo el resto del mundo y en este momento está en gran expansión. Columba livia es de la zona del Mediterráneo y ha sido importada en Argentina y en todas las grandes ciudades. Los columbiformes, una de las características es que tienen un buche, ¿no es cierto?, que es una zona muscular del esófago propio de muchas aves, sobre todo las granívoros muy musculares, y pueden secretar una leche de paloma, ese buche, que es una secreción del buche que regurgitan los padres para alimentar a los polluelos. Estos columbiformes sí son propios de nuestra región, no son importados. No los tenemos en las ciudades, son columbiformes de los campos. E inclusive las palomas torcasa o las torcasitas o las bumbunas pueden llegar a estar en grandes cantidades que se alimentan de granos de los cultivos, que tanto es así que se los consideran plaga. Entonces Columba livia es plaga en las ciudades y las torcasas o otras palomas son plagas en los campos. Sigamos ahora con las aves acuáticas. Las aves acuáticas, Aquilornites, son muchísimo más diversas e incluye una gran cantidad de grupos muy particulares: caradriforme, phoenicopteriforme, podicipodiforme, gruiforme, pelecaniforme, procelariformes, efeniciformes, siconiformes. Y hay muchos grupos cuya monofilia no es demasiado claro, como por ejemplo los pelecaniformes o los caradriformes o los siconiformes, pero son grupos que históricamente han sido reconocidos. Por ejemplo, en podicipodiformes, que están los macaes con las patas lobuladas, se encuentran en todo el mundo. Y aquí tenemos Rolandia roland, el macá común, que se lo puede ver, o Podiceps, que también se lo puede ver en algunos cuerpos de agua de la provincia, no es raro verlo. Procelariformes, otro de los grupos muy típicos que son propios de los mares. Muchos son casi totalmente marinos, llegan a las costas únicamente para nidificar y poner los huevos, con una gran envergadura alar, albatros y petreles, que tienen como características distintivas que tienen una ranfoteca, el pico, compuesta, o sea, compuesta por varias piezas. Tenemos acá petreles, aquí se puede ver cómo el pico está compuesto por varias piezas en los procelariformes. Pelecaniformes es un grupo bastante diverso. No tienen glándula uropigial y por lo tanto se mojan estas aves. En general están relacionados con el mar o con cuerpos de agua. Los pelícanos, que son típicamente marinos, los podemos ver en la costa
del Pacífico, en Chile, etcétera, no los tenemos aquí. Pero aquí nosotros tenemos algunos de agua dulce como los Phalacrocóridae, en donde tenemos aninga. Los cormoranes son muy buenos pescadores. No hay glándula uropigial y ustedes los deben haber visto al aninga posiblemente secándose en el dique de Termas de Riondo, porque después de meterse en el agua, como no tienen glándula uropigial, se mojan todas las plumas y aquí tomando sol, secándose después de haber estado en el agua. Son muy buenos buceadores. Los siconiformes es un grupo también muy variado, en donde hay cigüeñas, garzas, garcitas, etc. Las sicónides, en donde tenemos las cigüeñas, estas cigüeñas muy grandes, y aquí también tenemos la cigüeña Cabirum mysteria, y tenemos los ardeides, que son las garzas, las garcitas huelleras, etcétera, que son muy peculiares. Acá podemos ver los egretes, que es una pluma en la época reproductiva, y algunos ejemplos tenemos egreta alba, la garza blanca, ardea, Bubulcus ibis, la garcita bueyera, no es propia de acá, es africana. De ahí viene el ibis que adoraban los egipcios. Pero llegó a América del Sur gracias a una tormenta que empezó en África y atravesó el Atlántico, y en épocas históricas empezó a distribuirse por toda América, empezó por Brasil y ahora está distribuido en toda América. Los Phoenicopteriformes, el grupo de los flamencos, en América y en África y en parte de Asia, son muy típicos filtradores, pero no tienen relación con los anátidos. Vemos que nada que ver con Gallo Anceles, sin embargo, han convergido de manera inversa. En esto tienen las laminillas filtradores del otro lado del pico. Aquí tenemos el esqueleto de un Phoenicopteriforme que es muy particular. Son gregarios, forman grandes bandadas, y este color rosado tan típico es producto de los carotenos, normalmente de los crustáceos de los que se alimentan en lagunas de altoandinas, por ejemplo, pero utilizan los humedales para alimentarse. Phoenicopterus chilensis, Phoenicopterus andinus y jamensis, Phoenicoparrus jamensis son los que tenemos, las especies que tenemos aquí. Un muy lindo documental sobre los Phoenicopteriformes, ¿no es cierto?, en donde hay muchas características, los mencionan y tienen algunas fotografías y algunas filmaciones muy interesantes. Veámoslo. Caradiriforme es un grupo también de relaciones muy inciertas, en donde son todas aves relacionadas con el ambiente acuático, como los chorlos o las gaviotas, que pueden estar relacionadas a ambientes marinos y ambientes de humedales terrestres.
En caradriformes, por ejemplo, encontramos a los rayiformes, este es el rayador, que con su pico hipognato raya el agua hasta encontrar un pez y ahí los atrapa. Las gaviotas, que son tremendamente exitosas en todas las costas, pero también tenemos gaviotas altoandinas. Y acá tenemos una serie de chorlos y aves playeras que se alimentan de invertebrados playeros que son muy típicos. Pero también aquí tenemos a los teros, en donde tenemos este penacho de egretes, hay espolones alares para la defensa, muy territoriales y muy terrestres y de humedales. En la familia Jacanidae tenemos los jacana, el gallo de agua, con estos dedos extremadamente largos que les permiten caminar por la vegetación flotante y pueden capturar insectos en esa vegetación. Los lari de las gaviotas, muy adaptados a ambientes marinos, con glándula excretora de sal, el plumaje compacto. Estos larus dominicanus, en donde es una de las gaviotas más extendida. Otro de los grupos es de los grubiformes, con las grullas, gallaretas, ráyidos como fúlica cornuta, fúlica gigantea, con este escudete frontal muy típico y las patas lobuladas. Un grupo completamente distinto, el de los esfeniciformes, los pingüinos. Son inconfundibles. Nadie puede llegar a confundir a un pingüino. Son aves no voladoras, pero vuelan en el agua, justamente. Y son muy típicos, se encuentran en el hemisferio sur, en la zona antártica, por lo tanto no hay pingüinos que convivan con los osos polares de la zona boreal. Y vemos que algunos pueden llegar por la corriente de Humboldt, pueden llegar hasta las costas de Perú y llegar tan al norte como las Islas Galápagos, que están del otro hemisferio. O sea, hay algunos pingüinos en el hemisferio norte, pero únicamente en las Islas Galápagos. Hay muchas clases de pingüinos diferentes. Sara Bertelli también y Norberto Giannini se han dedicado a estudiar la filogenia de estos grupos, en donde hay fósiles realmente extraordinarios de pingüinos mucho más grandes que inclusive los pingüinos, el pingüino emperador. Este es el pingüino emperador, el pingüino actual más grande que existe. Y esto es una película, La marcha de los pingüinos, que les recomiendo que la vean, que la busquen. Es un documental francés en donde hablan sobre los pingüinos y cómo la marcha de los pingüinos tiene que ver que es el único vertebrado que pasa todo el año en el continente antártico, porque inclusive en invierno se introduce en el continente en una marcha que es la marcha de los pingüinos, hasta formar enormes colonias que tienen que soportar todo el invierno incubando sus huevos, y después tienen que volver de nuevo a alimentarse al mar, sobre todo los machos, y vuelven a la colonia para regurgitar los peces para los polluelos cuando nacen. Los huevos los tienen que incubar arriba de las patas para que no se le congelen. Es muy típico hasta que nacen los pichones, y esos pichones son alimentados por la regurgitación de pescados, de tanto de los machos o de las hembras. Realmente la marcha de los pingüinos, vean la película, búsquenla porque es extraordinaria. Bien, y ahora tenemos que ver las aves terrestres inopinables. Tenemos una gran diversidad de aves terrestres. Tanto es así, fíjense, están estos grupos: aves rapaces diurnas como los accipitriformes y catartiformes, rapaces nocturnas como los estrigiformes, pero también hay toda una serie de grupos
como los psittaciformes, coraciformes y paseriformes, que están relacionados. Por ejemplo, tenemos los catartiformes, que forman los buitres del Nuevo Mundo, o sea, buitres americanos con la cabeza y el cuello desnudo, que le permite justamente ser carroñeros porque pueden meter la cabeza dentro de las carroñas y no ensuciarse las plumas. Aquí tenemos el jote, ¿no es cierto?, con un pico fuerte y ganchudo, y las patas no están adaptadas para cazar, porque son principalmente carroñeros, y son uno de los pocos que tienen un olfato extremadamente agudo, como el kiwi, pero estos son voladores para detectar las presas. Y dentro de los catartiformes está el cóndor, que es el ave actual de los más grandes, la más grande que existe, la ave voladora más grande que existe, que también es carroñero, no ataca a los niños ni se los lleva por el aire como muchas veces se cree. Otro grupo es el de las rapaces, que sí utilizan sus patas para capturar las presas. Son carnívoras, cazan en vuelo, y están los falconiformes, que muchas veces se los junta junto con los falconiformes. La diferencia es si tienen o no tienen este diente tomial. Algunos los ubican dentro de un mismo grupo y otros los separan. Evidentemente están relacionados. También las garras son muy fuertes y tienen una pata prensora extremadamente fuerte. Y acá tenemos ejemplos de los accipitris como Geranoetus, el águila mora, el águila arpía, los gavilanes. Y dentro de falconiformes tenemos grandes grupos como los accipitridae, los falcónides, que también tenemos halcones, y el famoso carancho, que siempre lo vemos en las rutas argentinas. Acá tenemos ejemplos: Falco sparverius, el halconcito; Poluborus, el carancho, Poluborus plancus, que es muy típico. Relacionado con las rapaces están las rapaces nocturnas, que son los estrigiformes, los búhos, lechuzas, uno de los pocos, junto con los kiwis o los atajacaminos, que son nocturnas, porque acuérdense, todos los reptiles son generalmente diurnos. Los nocturnos podríamos nombrar los gecos, la mayoría de los ofidios, y aves como los estrigiformes, el kiwi o los atajacaminos. Pero aquí tenemos las lechuzas y los búhos, en donde tienen un volar, el vuelo es silencioso, gracias a que las plumas, el borde de ataque de las plumas, tienen unas pequeñas plumillas que hacen que no hagan ruido su aleteo. Y acá tenemos Tito alba, la lechuza de campanario, que es muy típico. Este escudo cefálico que tiene les permite oír con una gran precisión, funciona como una pantalla parabólica, y pueden detectar a las presas casi sin ninguna luz. Los búhos también tienen este disco cefálico, y hay algunos grupos de algunos estrígides que secundariamente han vuelto a ser diurnos, como Athene cunicularia, que es la lechucita de las vizcacheras, que es uno de los pocos estrigiformes Tiene con textura diurnos. robusta y largas patas emplumadas que utiliza para construir su madriguera, mientras que con el pin combatida y forma parte del paisaje del campo argentino. Entre los coraciformes, en donde tenemos principalmente los martín pescador, es un grupo cosmopolita, que son de cazadores de insectos y pequeños vertebrados, pero los que están asociados al agua son los martín pescadores, los alcedínides, que tienen un pico largo y fuerte para pescar. Algunos ejemplos: Chlorocerile o Cerile, Torcuata, los pescadores, el pescador chico y los pescadores, martín pescadores grandes, que son muy típicos, y se sumergen hasta bastante profundidad para atrapar a sus presas.
Los piciformes, que están relacionados con ellos, en donde están los pájaros carpinteros, que no son, que tienen una forma externa parecida a la de los martín pescadores. Aquí vemos Melanerpes, que es un carpintero blanco, pero hay otros carpinteros, y los tucanes. Los tucanes son los Ramphastide, que son propios, es otra de los grupos que son endémicos de la zona neotropical. Hay varias especies con este pico que es muy típico, y en los Ramphastide, que por ejemplo están en zonas tropicales y subtropicales, y en la parte subtropical llegaban por las yungas, llegaban hasta Tucumán. En la época del Lillo estaban los tucanes y luego desaparecieron, y actualmente están recolonizando, y se han descubierto en estos últimos años varios tucanes que están nidificando inclusive aquí en la provincia de Tucumán. El pico es muy típico. Estos otros tucanes, como Pteroglossus, por ejemplo, que es más de la zona de Misiones. Y los pájaros carpinteros, que están junto con los tucanes dentro de los pícides, con este pico largo que lastiman tanto a los árboles, tanto para excavar sus nidos, como para lastimar a los árboles y que produzcan savia, y alimentarse o de esa savia o de los insectos que quedan pegados a esa savia. Colaptes, la lengua es muy larga, y eso le permite capturar las presas de los agujeritos o de las cortezas que levantan, y el esqueleto hioideo de esta lengua, que sostiene esta lengua muy larga, en la parte posterior inclusive es una fuerza tremenda la que utilizan cuando dan el picotazo. Los psittaciformes, los loros, es otro de los grupos inconfundibles, en donde tenemos los guacamayos, las cacatúas, estos loros muy grandes. Los psittaciformes es uno de los pocos que tiene proquinesis y pueden mover el pico superior, lo pueden mover hacia arriba para agarrar las presas. Realmente es una característica propia de los psittaciformes. Y también tenemos los loros, como Miopsita o Amazona estiva, el loro volador, Aratinga, la cacatúa. Miopsita realmente es muy típica las nidificaciones que hacen en los postes de luz, etc. Un grupo muy peculiar es el de los cariamiformes, las chuñas. Son propias de la zona de Cerrado y Chaco. O sea, no solo son sudamericanas, sino que son en zonas muy específicas de Sudamérica. Tenemos chungas burmesteri, son grandes cazadores de vuelo corto, aves caminadoras. Y relacionados con los cariamiformes se encuentran las aves del terror, ahora extintas, pero han sido terribles depredadores sudamericanos. Por primera vez en la historia, un ave se encontraba en el primer escalón de los depredadores de todo un continente. Y entonces, esas aves del terror recorrieron 11.000 kilómetros hacia Norteamérica. Aquí los amos son los lobos y los felinos de diente de sable, así que las aves del terror deberán ganar la batalla. ¿Quién ganará esta batalla épica? ¿Las aves del sur o las bestias del norte? Como veis, la cabeza es enorme, como en todas estas aves terroríficas, por lo que podían golpear con muchísima fuerza a una presa potencial, que moriría prácticamente al instante. Luis Chiappe es uno de los expertos en estos pájaros más importante del mundo. Se dedica a estudiarlos en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Durante su estancia en Bariloche, la paleontóloga Sara Bertelli analizó los huesos de Kelenken del museo, los comparó con los de otras aves del terror y estipuló las posibles medidas de un Kelenken.
Datos muy importantes. Este es el hueso de la pata de Kelenken, que en humanos correspondería a los huesos fusionados desde el tobillo hasta los dedos del pie. Y esta es la condición de Kelenken, por lo cual nosotros pensamos que era un corredor. El Kelenken está entre las aves del terror más altas y rápidas. Pesaba alrededor de 180 kilos y medía unos 2 metros de alto. Sin embargo, los estudios de Sara revelan que la fuerza de un mordisco suyo es inversamente proporcional a su anchura. Y el último grupo que vamos a ver es el de los paseriformes, los pájaros. Y otra vez aquí tenemos una diversidad inmensa. Los pajaritos, no hay duda de que los paseriformes es un grupo monofilético, aunque sin embargo se lo ha comprobado por caracteres moleculares, pero sin embargo no hay buenas apomorfías a nivel morfológico que los sustente. Dentro de los paseriformes hay dos grandes grupos que se diferencian básicamente por la siringe, si es traqueal o tráqueo-bronquial, en donde tenemos los subocines, que son más gritones, y los ocines, que tienen una siringe tráqueo-bronquial con mayor cantidad de músculos y con un canto mucho más elaborado. Entonces, estos dos grandes grupos, hay algunos otros pequeños como los que no les vamos a dar importancia, pero el grupo de los subocines y ocines son las grandes divisiones que tienen los paseriformes. En los subocines, por ejemplo, tenemos a los furnaroides, en donde tenemos el hornero, el ejemplo más típico, y a los tiranoides, en donde tenemos el venteveo, tan conocido, bicho feo, venteveo, quetupí, todas esas formas de llamarlo tenemos. En los furnaroides, que es un grupo endémico de Sudamérica, tenemos dendrocoláptidos, en donde son trepadores, chincheros, con picos también adaptados para buscar en las cortezas de los árboles, y tienen plumas muy fuertes en la cola que, al igual que los pájaros carpinteros, les sirven para apoyarse en los árboles. Y el otro furnárido muy típico son los horneros, que también son propios de aquí, que construyen el tan típico nido, ¿no es cierto?, de los horneros. En los tiránides, el otro grupo en donde tenemos a los venteveos y a los quetupís, como quieran llamarlo, algunos, por ejemplo, la tijereta, tirano sabana, que son americanos, o aquí tenemos pitango sulfurato, el quetupí, que es de lo más representativo entre los tiránidos, con un pico ganchudo que le permite capturar presas, es gran carnívoro y puede llegar a pescar como un martín pescador o ser insectívoro o pequeños vertebrados que caza. En el caso de los ocines, que son los pájaros canores, con una siringe tráqueo-bronquial con una gran cantidad de músculos, hay dos grandes grupos, los córvidas y los paserides. Los córvidas o los cuervos, que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la familia de las golondrinas, los hirundínides, pero con varios ejemplos de golondrinas, ¿no es cierto?, progne. Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar, propio de Becker. Y otro de los muy típicos son las urracas, que son grupos muy inteligentes, omnívoros, con una inteligencia muy desarrollada. En el grupo de los paserides, realmente tenemos grupos muy diversos y la calandria, aves canoras con realmente unos cantos muy modificados, los tordos, tenemos varios ejemplos de turdus nigriceps, que son los orzales, Amaurio calimus, por ejemplo, y hay parasitismo de nidada en estos grupos. Otros grupos como los tráupides, Paravaria coronata, y los emberícides, en donde tenemos el chingolo, Sonotrichia capensis,
que es el equivalente ecológico de los gorriones, pero es el equivalente nuestro, en donde se puede ver este copete que lo hace tan característico y es el que lo hace diferente del paseriforme Passer domesticus, el gorrión doméstico que ha sido importado, no es propio de acá, el grupo de los Passeridae, sino son europeos. Y con esto terminamos de tener este pantallazo general en las aves, el grupo de las aves, que es realmente diverso y es apasionante. A mí me gustan las aves también. No crean en lo que yo mismo digo de que las aves no me gustan. Chau, chau.